El itinerario que habíamos dividido en dos veces, entre el puente que le llaman aquí Puente Nuevo, el puente del Corbone, y el puente de la autovía, lo habíamos dividido en dos tramos. Por un lado el tramo rojo y por otro lado el tramo azul, que es el que veis en la imagen, más largo, y es el que hicimos el día 6 de octubre a las 9:30 de la mañana. Bien, entramos por la zona de la Antigua Nacional, donde hay una especie de hileras de olivitos. Aquí he puesto el cartel no cartel, está oxidado, que indicaba los olivos. A la parte izquierda, el antiguo canal de desagüe del Molino del Pan y al fondo, la Alameda. En esta parte de aquí, mirando hacia la derecha, la hilera de pinos que bordea el canal. Como veis en este mapa, hay una serie de puntos interesantes en el recorrido. Por un lado, hay hasta 8 meandros. No es extraño que el río en este curso haga meandros para seguir discurriendo. Ya la corriente tiene menos fuerza y los hace. Ya en la misma Alameda se puede ver el pocito este, que es de una zona de huertas muy singular, con una antenita y redondo totalmente, y nos encontramos con los eucaliptos. En realidad estos eucaliptos que están en este extremo son 4 ejemplares, hay en la otra orilla hay al menos 11. Y esto como singular me pareció interesante hacerle una foto la higrita, que se busca la vida en el eucalipto. Bien, la primera sorpresa, hay agua. ¿Y de dónde viene este agua? Que está cerca de la Alameda. Pues la explicación que se le encuentra es que haya una intersección del nivel freático del río. Es un agua que no huele, está verdosa, está parada por la proliferación de algas, no hay apenas corriente, una corriente muy débil, pero en cualquier caso no es un agua desagradable. Seguimos discurriendo por la riberita, que no estaría mal que fuese en su momento, aunque yo tengo mis dudas abrir estas cosas, digo una riberita de paseo por el río, por el posible impacto que pueda tener. Y nos encontramos la primera sorpresa. Esta estructura, que es una especie de pasadilla, el agua además, fijaros que tiene un color ciánico, azulado, mucho más estancado, tiene que responder a alguna contaminación. Sin embargo, un poquito más adelante ya nos encontramos un chorrito de agua muchísimo más clara. El agua empieza a estar verde o clara, está a una vista de la cooperativa desde la ribera y nos encontramos, como decía, esta corrientita de agua más clara, donde he tomado un par de muestras que en otro vídeo pues se han indicado, se han hecho pruebas con una lupa binocular de qué es lo que había, qué macroinvertebrados había para detectar la contaminación. Esta vista, muy interesante, de un meandro del río, fijaros cómo deposita en la parte derecha y cómo excava en la parte izquierda. Sigue siendo agua clara. Y aquí la barranca de la cooperativa no, de la autovía, probablemente cuando construyeron la autovía hicieron ese escarpe, esa elevación. La vista de la Puebla y la cooperativa desde la misma ribera. Nos encontramos todavía en esta zona de agua más clara, palustres como las eneas, enraizadas en la zona inundable, en este caso no está inundada. Y aquí fijaros qué curioso que vemos una corrientita de agua clara. Aquí justamente es donde yo tomé las muestras que os indico. En esta, y me callo, el sonido del viento. El sonido del viento en la ribera del río. Sonando los carrizos, las eneas. Plantas de las que son introducidas, esta es la que se le llama el viejo morisco Alauna datura. Seguimos discurriendo por la ribera, vemos un bosquecito interesante de ribera con bastantes tarajes, algunos juncos, hay juncos de los dos tipos. Este es el junco fino y después el otro que ha aparecido anteriormente es el junco churrero. Y fijaros que el agua empieza a ponerse ya de un aspecto mucho más verdoso por la proliferación de muchas algas y estar mucho más estancada. ¿Qué profundidad tiene? Pues alrededor de unos 40 centímetros, como podéis ver. Por otro lado, ya el agua ahí tiene un aspecto mucho más corrompido, hay restos de gomas de riego, sigue sin haber olor, pero fijaros lo que nos encontramos al final.
A mí desde luego me sorprendió encontrarme chorro de agua de la depuradora, fijaros el aspecto que tiene, agua mucho más negra, pero a pesar de todo había al menos 10-12 ánades reales patos que estaban ahí en aquella zona, probablemente por la escasez de agua en otros lugares. Se ve incluso algunos zapateros surcando el agua, es decir, que el agua contaminada, sí, seguramente está contaminada, aunque el efluente debe estar vigilado y debe estar apto para echarlo en el río. Habéis visto el super taraje anterior y ahora a partir de aquí empezamos con un bosquete muy interesante. Un bosque ribera de álamos blancos en bastante número, mezclado con los tarajes. No es el taraje muerto que aparecía antes en el anterior. Y ya empezamos a ver olmos, ¿eh? El olmo autóctono, que son estos que hay en la parte de la ribera izquierda del río. Fijaros que se parece mucho la hoja al olmo pumila. Este es el que tiene la grafiosis y tiene el problema de que se seca. Y es el que está en nuestra ribera. Eso que se veía allí era una especie de arroyito que hay donde desemboca y ahí nos quedamos parados. Bien, al final ya nos salimos por el olivar, vimos las aceitunas, algunas fugas en los tubos de riego, la puerta del Hadar y nos salimos por el camino de las huertas. Sigue siendo terreno indeterminado de Marchena, como la depuradora. Fijaros qué desolación, ¿no? Y qué poco control tiene esto. Decía lo del descontrol por el daño que nos ha hecho la Puebla, el tema del término de Marchena metido hasta las mismas paredes del pueblo, ¿no? En todos los aspectos económico, medioambiental. Yo no sé por qué ese tema no se arregla de una vez. Debería arreglarse. Bueno, en cualquier caso, aquello es una viña sin vallado y bueno, por no terminar con esta sensación triste, ponemos el contrapunto del taraje seco, el taraje muerto, no está, simplemente hay árboles que se secan, con el super taraje y finalmente el álamo mágico, uno de los ejemplares curiosos además, con esos huecos, esas oquedades que tiene, para finalizar un ganado real. La capacidad de depuración del río sigue siendo asombrosa en todos los aspectos y hay lugar para la esperanza. Máxime si se crea alguna plataforma de defensa que puede hacer que recuperemos todos estos lugares, no solamente los lugares, sino la memoria que tuvieron.